Durante años, el poder en Venezuela parecía tener una cara clara. Nicolás Maduro, siempre Maduro, en televisión, en los discursos, en los carteles. Pero hay una pregunta que cada vez más analistas, diplomáticos y venezolanos dentro del propio sistema se están haciendo en voz baja. ¿Sigue siendo Maduro el que decide? Para entender lo que está pasando hoy, hay que retroceder un poco. Cuando Hugo Chávez murió en 2013, Maduro heredó el cargo, pero no el carisma. No tenía la base popular de Chávez, no tenía su historia, no tenía su autoridad natural dentro del movimiento. Lo que sí tenía era acceso al aparato. Y durante años, eso fue suficiente. Pero gobernar un país en colapso económico, con sanciones internacionales, con una oposición que no desaparece y con actores internos que tienen sus propios intereses, eso desgasta. Y cuando un liderazgo se desgasta, otros espacios se llenan. Siempre. Delcy Rodríguez no es un nombre que aparezca mucho en los titulares internacionales. Y eso, curiosamente, puede ser parte de su poder. Tiene una trayectoria larga dentro del chavismo. Fue canciller, fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y desde 2019 ocupa la vicepresidencia ejecutiva. Pero lo que define su posición no es solo el cargo, es la acumulación. Porque en Venezuela los títulos formales importan menos que el control real sobre los recursos, las decisiones y los flujos de información. Y según múltiples analistas que siguen la política venezolana de cerca, Delcy Rodríguez ha ido acumulando ese tipo de control de una forma que no hace ruido, sin discursos incendiarios, sin confrontaciones públicas, despacio, sistemáticamente. Hay un momento que muchos señalan como revelador. En enero de 2020, Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El problema: la Unión Europea le tenía prohibida la entrada a territorio europeo por su papel en la crisis venezolana. Lo que ocurrió esa noche nunca quedó del todo claro. Hubo reuniones, hubo tensión diplomática, hubo versiones contradictorias y hubo una pregunta que quedó sin respuesta satisfactoria. ¿Cómo llega alguien con una prohibición de entrada a uno de los aeropuertos más importantes de Europa y sale sin consecuencias formales? No hay una respuesta verificada, pero el episodio mostró algo. Delcy Rodríguez no es una figura periférica que se mueve en los márgenes. Es alguien con peso real en conversaciones que ocurren fuera de las cámaras. Si te está pareciendo que la política venezolana tiene más capas de las que suelen mostrarse, probablemente sea porque así es. Suscríbete al canal si quieres seguir viendo análisis que van más allá de la superficie. Cada semana un tema diferente. Cada semana algo que vale la pena entender. Ahora viene la parte que cambia la perspectiva, porque Delcy no opera sola. Su hermano Jorge Rodríguez lleva años siendo una de las piezas más visibles del sistema chavista. Ha sido vicepresidente, ministro y actualmente preside la Asamblea Nacional. Pero más allá del cargo, Jorge Rodríguez cumple una función específica dentro del sistema. Es el negociador. El que aparece en los diálogos con la oposición, el que da las conferencias de prensa en los momentos difíciles, el que pone la cara cuando hay que poner la cara. Eso tiene un valor enorme en un sistema donde la exposición pública puede ser tanto un activo como un riesgo. Mientras Jorge absorbe visibilidad, Delcy gestiona. Es una división de roles que, vista desde fuera, parece funcional. Demasiado funcional para ser casual. Lo que no está claro, y esto es importante decirlo, es cuál es exactamente la relación entre los Rodríguez y Maduro. Hay interpretaciones distintas. Una dice que son operadores leales que ejecutan la voluntad de Maduro con eficiencia. Otra sugiere que la relación es más compleja, que el peso específico de ambos dentro del sistema ha crecido hasta un punto donde hablar de simple lealtad es insuficiente. Y una tercera, que circula en ciertos círculos diplomáticos, plantea que Venezuela está transitando silenciosamente hacia un modelo de poder compartido, donde Maduro sigue siendo la figura visible, pero las decisiones estratégicas se procesan en un núcleo más reducido. Ninguna de estas interpretaciones es verificable desde fuera con certeza, pero las tres tienen algo en común. Todas reconocen que el mapa del poder venezolano ya no es el mismo que hace 5 años. Hay señales concretas que alimentan esta lectura.
En los últimos años, varias decisiones importantes del gobierno venezolano, desde negociaciones con empresas petroleras internacionales hasta acuerdos migratorios con Estados Unidos, han tenido la huella visible de Delcy Rodríguez, no como vocera, como arquitecta. Al mismo tiempo, las apariciones públicas de Maduro, aunque siguen siendo frecuentes, tienen un patrón diferente al de años anteriores. Menos improvisación, más protocolo, más control del mensaje. Eso puede significar muchas cosas. Puede ser madurez política, puede ser una estrategia de comunicación renovada, o puede ser que las decisiones sobre qué decir y cuándo decirlo ya no las toma una sola persona. El contexto económico añade otra capa de complejidad. Venezuela lleva años en una situación paradójica. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y ha vivido una de las peores crisis económicas del hemisferio. Pero desde 2021 algo cambió. La economía venezolana mostró signos de estabilización relativa. La hiperinflación cedió. Aparecieron restaurantes de lujo en Caracas que parecían imposibles 2 años antes. El dólar se dolarizó informalmente y la vida cotidiana encontró cierto equilibrio precario. ¿Qué cambió? En parte, una mayor flexibilización económica interna. En parte, acuerdos con actores internacionales que permitieron flujos financieros que antes estaban bloqueados. ¿Quién diseñó esa transición? ¿Quién negoció esos acuerdos? ¿Quién tiene los contactos para hacerlo posible? Son preguntas cuyas respuestas apuntan, según varios analistas, en una dirección consistente. Luego están las instituciones. En Venezuela, el control de las instituciones no es un detalle administrativo, es el poder mismo. El Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Contraloría, cada una de estas instancias tiene una función formal y una función real que no siempre coinciden. Lo que se observa desde fuera es que en los últimos años, decisiones judiciales, resoluciones electorales y movimientos institucionales han seguido una lógica que refuerza posiciones específicas dentro del sistema. No necesariamente la posición de Maduro en abstracto, sino las posiciones de quienes están mejor posicionados dentro del núcleo duro del poder. Y eso plantea una pregunta que no es retórica. En un sistema donde las instituciones responden al poder y no al revés, ¿qué pasa cuando el poder empieza a redistribuirse internamente? Las elecciones de 2024 añadieron una presión nueva. La oposición logró algo que muchos consideraban imposible: una candidatura unificada, millones de venezolanos movilizados y, según las actas que presentaron, una victoria electoral documentada. El gobierno no reconoció esos resultados. Maduro fue proclamado ganador en medio de una crisis de legitimidad internacional sin precedentes. Pero la gestión de esa crisis, la narrativa, los contactos diplomáticos, las respuestas institucionales, volvió a mostrar un patrón. No fue una respuesta caótica, fue una respuesta coordinada. Y la coordinación en política no ocurre sola. Alguien la diseña. Suscríbete si quieres seguir viendo este tipo de análisis. Hay más temas así en camino, sobre poder, control y las dinámicas que mueven el mundo real, pero que raramente se explican bien. ¿Dónde deja todo esto a Venezuela? En un momento de incertidumbre profunda que tiene varias dimensiones simultáneas. Hacia afuera, el país sigue siendo un paria internacional para buena parte del mundo occidental, aunque con matices crecientes según los intereses energéticos de cada momento. Hacia adentro, la economía sobrevive en un equilibrio frágil que depende de variables que ningún gobierno controla del todo. Y en el centro del sistema hay una transición silenciosa que nadie ha anunciado oficialmente, pero que múltiples observadores describen de formas parecidas. No un golpe, no una ruptura, algo más lento, más gradual, más difícil de nombrar. Un desplazamiento de peso dentro de una estructura que sigue teniendo la misma fachada, pero que por dentro puede estar organizada de forma diferente. Lo que hace todo esto genuinamente inquietante no es la posibilidad de que haya una conspiración. Es algo más mundano y por eso más real. Los sistemas de poder cambian constantemente desde adentro, no siempre por revoluciones, muchas veces por acumulación silenciosa. Alguien que controla más información que los demás. Alguien que tiene más acceso que su cargo oficial sugiere.
alguien cuyos contactos internacionales superan a los del líder visible. Con el tiempo, eso se convierte en algo. ¿En qué exactamente? Venezuela todavía no lo sabe, o quizás sí lo sabe, pero no puede decirlo en voz alta. Y eso deja una pregunta que vale la pena llevarse. Cuando un sistema lleva décadas construyendo una imagen de poder concentrado en una sola figura, y esa figura empieza a compartir espacio con otras que antes eran secundarias, ¿estamos viendo el principio de una transición? ¿O estamos viendo simplemente cómo el poder, como siempre, encuentra la forma de sobrevivir redistribuyéndose antes de que sea demasiado tarde? ¿Quién controla realmente Venezuela ahora mismo? Esa pregunta no tiene una respuesta verificable hoy, pero el hecho de que cada vez más personas dentro y fuera del país se la estén haciendo ya dice algo.